Muchachones, vamos a seguir con el trazado de curvas usando derivadas o herramientas del cálculo porque también usamos límites, pero ahora no vamos a resolver una polinomial ni siquiera una racional. Bueno, es racional combinada con exponenciales, ¿no? Entonces vamos a tener e a la x y e a la x presente. Nos están diciendo que sin usar un graficador automático encontremos sus cruces con el eje y, su cruce con el eje y, perdón, los números críticos y coordenadas de sus máximos y mínimos sí los tiene, intervalos donde la función crece o decrece, los puntos de inflexión y sus concavidades y un bosquejo de la gráfica. Empezamos entonces con el cruce con el eje y. Acuérdate que el cruce con el eje y, la coordenada x vale 0, entonces basta con alimentar a la función original con un 0. Aquí nos quedaría e a la 0 entre 1 más e a la 0. Acuérdate que e a la 0 es 1 entre 1 más e a la 0. Entonces vamos a decir que el cruce con el eje y va a estar en las coordenadas 0, 1 medio, ¿verdad? Las vamos a poner acá, muchachos, para poder ir borrando, ¿verdad? Números críticos. ¿Qué son los números críticos y para qué nos van a servir? Los números críticos, acuérdate que son números dentro del dominio de la función en los que la derivada se hace 0 o la derivada no existe. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven, si la derivada se hace 0, para encontrar crestas o valles, ¿no? Crestas o valles. Ahí donde la derivada se hace 0 es porque o hay una cresta, máximo, o un valle, mínimo, o alguna meseta, ¿verdad? En caso de que fuera una función constante. Entonces, esa es la importancia de los números críticos. Para encontrar los números críticos, lo que vamos a hacer es derivar la función por la definición misma de número crítico. Entonces, no hay problema con esto. Vamos a derivar como un cociente, muchachones. Podríamos derivar como un producto si subimos esto con exponente negativo, pero vamos empezando como cociente. Quedaría el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada de e a la algo es e a la algo, ¿verdad? Menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de una constante es 0 y la derivada de e a la algo es e a la algo. ¿Okay? Y eso va a estar entre 1 más e a la x elevado al cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Simplificando, muchachos, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos distribuir esta multiplicación sobre la suma y podríamos efectuar esta otra, ¿verdad? Entonces nos quedaría e a la x más, fíjate bien, aquí tengo dos factores de e a la x. Ambos tienen la misma base, ¿ok? Entonces, exactamente esto es lo mismo que e a la x al cuadrado, ¿verdad? Lo puedes ver así. Y de ahí te puedes dar cuenta que potencia de potencia se multiplican los exponentes. O desde antes, puedes decir, tienen la misma base, se escribe la base elevada a la suma de los exponentes. Entonces, fíjate bien, te quedaría, se escribe la base elevada a la suma de los exponentes. Estaría sumando x más x. No sé si lo alcanzas a ver, lo escribí muy chiquito, y x más x, perdón, es 2x, ¿no? Entonces, esto te quedaría e a la 2x, ¿de acuerdo? Menos, mismo caso, se escribe la base elevada a la suma de los exponentes. Y en el denominador, jovenazos, tendríamos 1 más e a la x al cuadrado. Aquí no puedo hacer esto, aquí sí tendría que elevar el binomio al cuadrado, pero no lo voy a hacer. ¿Qué pasa con esta derivada? Pasa que tengo e a la x, que no es compañero de este cuate, pero estos dos sí lo son. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este con este. Bien, entonces se eliminan estos dos por ser términos semejantes y nos va a quedar que la derivada es e a la x entre 1 más e a la x al cuadrado, ¿verdad? Aquí no vas a poder hacer la fechoría de tratar de eliminar este con este porque en primer lugar hay un cuadrado que lo protege y en segundo lugar hay una suma. No podrías hacer esa eliminación, ¿no? Entonces, esta viene siendo la derivada, ¿verdad? La derivada en todo momento. Ahora, si nosotros queremos encontrar los números críticos, tenemos que saber dónde esa derivada no existe o dónde la derivada se hace 0. Vamos a empezar por hacer que la derivada se haga 0.
quedaría e a la x entre 1 más e a la x y eso al cuadrado, perdón, y eso igualado a 0. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, este denominador pasa multiplicando al 0, va a quedar aquí multiplicando al 0 y cualquier cantidad multiplicada por 0 me da 0, ¿verdad? Entonces podemos decir, muchachos, que este denominador de inmediato desaparece. Entonces nos va a quedar una igualdad de este tipo, e a la x es igual a 0. Puedes aplicar logaritmos si tú quieres, intentando despejar x, pero piénsalo desde el punto de vista siguiente. Yo creo que te conviene ser un poco más crítico. Fíjate, la gráfica de e a la x, tú la conoces, la hemos estudiado en este canal. La gráfica de e a la x es la exponencial en su más pura expresión y hace esto. Se porta asintótica con el eje de las x, pasa por el punto 0,1, no sé si lo alcanzas a ver aquí a detalle, y después se va al infinito conforme la x se hace muy grande. Este es el comportamiento de y igual a e a la x. Ay Dios, no, me faltó el igual, ¿verdad? Entonces, si tú me tratas de decir que e a la x sea 0, eso no va a suceder en ningún momento, porque la misma gráfica te lo está diciendo. La gráfica de e a la x nunca va a cruzar el eje de las x, es decir, la y nunca va a ser 0. No hay forma de que esto suceda. Entonces vamos a decir que no tiene solución. Y al no tener solución, no tiene números críticos del lado de donde la derivada se hace 0, ¿verdad? No tiene solución, muchachos. Si quisiéramos resolverlo de otra manera, por ejemplo, presumiendo que sabemos logaritmos, vamos a irnos de este lado del pizarrón. Fíjate, resolverlo de otra manera sería exactamente pan con lo mismo. Tú tienes la igualdad e a la x igual a 0 y quieres saber qué valores de x hacen que esta igualdad sea cierta. Entonces, lo que haría sería sacar logaritmo natural del lado izquierdo y logaritmo natural del lado derecho. Pero aquí ya volvemos a lo mismo, muchachos. El logaritmo natural de 0 no existe. La gráfica del logaritmo natural nunca pasa por 0. ¿Tú recuerdas? Mira, esto quedaría así. Logaritmo natural, te quedaría x es igual a logaritmo natural de 0. Tú vas a decir, pues basta con que yo encuentre el logaritmo natural de... Ahora sí que me ganó el avión, ¿verdad? Basta con que yo encuentre el logaritmo natural de 0 y ya lo tengo. Pero acuérdate cómo va la gráfica del logaritmo natural. La gráfica del logaritmo natural es asintótica con y, pasa por 1,0 y luego se va hacia el infinito, ¿verdad? Aquí pasa por 1 y este siendo el origen. Entonces, tú me estás diciendo, dime cuándo el logaritmo natural se hace, perdón, el logaritmo natural de 0, es decir, yo alimento con un 0 y a la salida que me entrega, y a la salida no te entrega nada porque no lo domina. Acuérdate que el dominio de la función logaritmo natural es del 0 sin tocarlo al infinito, ¿no? Entonces tampoco tiene solución y por lo tanto no hay números críticos, ¿ok? Entonces de este lado, por el lado donde la derivada se hace 0. Ahora vamos viendo por el lado donde la derivada no existe, ¿sí? Entonces ya quedamos que no hay números críticos por el lado donde la derivada se hace 0. Ahora, muchachos, por el lado donde la derivada no existe, lo que tendríamos que hacer es fijarnos el tipo de función que quedó para la derivada. Trae denominadores. Entonces, si yo encuentro donde el denominador se hace 0, ahí voy a decir que la derivada no existe. Fíjate bien lo que dije. Si yo encuentro donde el denominador se hace 0, ahí la derivada no existe. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque el numerador todo el tiempo domina a los valores de x con los que los puedas alimentar, ¿verdad? Te dije que la gráfica de e a la x es esta y tú la recuerdas, aquí pasando por 0,1 y entonces pues la puedes alimentar con todos los valores de x que te dé tu gana, ¿verdad? No, ninguno está fuera de su dominio, el numerador no tiene problema. Entonces vamos a ver si logramos que 1 más e a la x al cuadrado sea igual a 0. Si logramos que el denominador se haga 0, entonces ese número sería un número crítico. Bueno, primero podemos quitar el cuadrado sacando raíz del lado izquierdo y del lado derecho, ¿verdad? Entonces nos quedaría
1 más e a la x al cuadrado, raíz, y raíz de 0, ¿verdad? Entonces, cuadrado mata raíz, pero tenemos que considerar el positivo y el negativo, ¿no? Entonces sería más menos 1 más e a la x igual a 0. Pues el 0 tiene raíz y ese es 0, ¿ok? Entonces vamos a tomar el positivo. Entonces, si tomamos el positivo nos quedaría 1 más e a la x igual a 0. Entonces, esto nos va a quedar e a la x igual a menos 1. Y ahora sí, dime cuándo e a la x me va a entregar un valor negativo. Si vemos la gráfica de e a la x, ¿sí? Esta es la gráfica de y igual a e a la x, veo que su contradominio, su rango, son todos los números positivos sin tocar el 0, ¿verdad? Todos los números positivos sin tocar el 0. Jamás voy a poder alimentar esta función de tal manera que me entregue un menos 1. La conclusión entonces, muchachos, es que si esto tampoco tiene solución, pues no va a haber números críticos, ¿verdad? No tiene solución. Me vas a decir, Cristi, te falta trabajarlo con el negativo aquí. Va a pasar exactamente lo mismo, muchachos. Se va a hacer negativo lo paso del otro lado, tienen signo contrario y no se va a poder, ¿verdad? Entonces, números críticos no hay. Números críticos no hay. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de espacio para hablar de los máximos y mínimos, si es que los tiene, y los intervalos donde crece. Vimos entonces que no hay números críticos, muchachos. Ahora, si no hay números críticos, ¿tú crees que vamos a poder encontrar máximos y mínimos? No hay lugares donde la derivada se hace 0. Al no saber dónde la derivada se hace 0 porque no existen, entonces en ningún momento vamos a tener crestas y valles. Por lo tanto, jovenazos, no hay máximos y mínimos.